Dios les bendiga. Gracias a Dios por la bendición que nos regala en esta mañana. Y saludo muy especial a los hermanos que están conectados por este medio, bueno, a los que lideran el programa. Dios les bendiga. Y hablar de Dios, de lo que Él ha hecho, bueno, es lo más grande que nos puede pasar porque tenemos un Dios vivo, un Dios que es poderoso, un Dios que es fiel. ¡Wow! Toda la vida he caminado con este Dios, toda la vida lo he visto obrando y yo puedo decir, bueno, testificar de Él. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la gracia de Dios tuve unos padres cristianos y el privilegio de haber conocido a Dios, haberle entregado mi vida a los 9 años. 29 años aproximadamente caminando con este Dios, viendo sus maravillas. Y personalmente puedo decir, cada vez que veo que un niño pasa al altar, muchos como que ignoran eso. Le he dicho a mi esposo, cuando un niño pase al altar no hay que ignorarlo, porque Dios trata también con los niños. Dios obra también en nuestra niñez. Y como soy el vivo ejemplo de ello, porque muchas veces un niño pasa al altar y de pronto está recochando algo, como que se tiene un poco, pero no, Dios trata con los niños también. Y en mi caso, desde los 9 años conocí al Señor y desde entonces comencé a servirle y ver sus maravillas, ver sus maravillas. Entonces conocí a un Dios que salva, conocí a un Dios, como dice la Biblia, el Todopoderoso, un Dios que sustenta, un Dios que cuida, un Dios que escucha las oraciones, conocí a un Dios que provee, conocí a un Dios que sana, o sea, el Todopoderoso, ¿sí? El todo en uno. Y recuerdo desde muy niña, siempre escuché a mis padres decir eso, enseñarme eso. Mamá siempre nos decía, nos reunía en los devocionales y nos decía, Dios es grande, Dios responde. Y pude ver la mano de Dios obrando desde mi infancia. Recuerdo uno de los muchos testimonios que uno tiene viendo a Dios como el que provee. Bueno, uno crecimos en medio de tantas eh, carencias económicas, y recuerdo cuando llegaba la escasez a mi casa, una vez había una escasez que no había trabajo, no había alimento, y mamá nos decía que Dios era el que proveía, y recuerdo que un día le decía a mamá, pero ¿de qué Dios me habla usted? Si usted dice que Dios provee, que Dios sustenta, y yo le decía, mamá, pero no entiendo por qué si nosotros somos sus hijos, por qué estamos pasando esta escasez económica. Y mamá no transaba, siempre decía, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios nos va a responder a nuestras peticiones, sabe que de lo que necesitamos, ¿sí? O sea, nunca la escuché renegar y todas esas cosas marcaron mi vida. Nunca la escuché quejarse de la situación, sino siempre una palabra diciendo, Dios es el Todopoderoso, yo sé que Dios va a obrar, vamos a seguir clamando. Y puedo decir, joven, fui envejecido y de verdad no he visto justo desamparado. Y cómo esas enseñanzas de nuestros padres nos marcan, para bien o para mal. A mí me enseñaron a creer que Dios es fiel y pude ver, no solo lo escuchaba, sino que lo pude ver palpable desde mi infancia. Y ella siempre con eso, recuerdo que cuando un día tocaban a la puerta, y era una caja enorme llena de cosas que ni siquiera uno se podía dar el lujo de comprar porque carecíamos de ello. ¿Cómo es Dios tan fiel, verdad? Yo tenía tan solo 9, 10 años cuando uno ve eso, wow, y se repitió muchas veces, ¿verdad? Porque no había un trabajo fijo, porque llegaban los momentos difíciles
Y esa obra de Dios se repetía muy a menudo, saber que Dios es grande y Dios sustenta. Y esas cosas hacían en mi niñez ampliar mi fe, de saber de conocer a Dios de una manera palpable, de que es verdad. Y doy gracias a Dios por ello, porque hubo unos padres que me enseñaron a creer, que me mostraron a Dios, ¿sí? No solo a través de la palabra, sino que lo vi obrando en mi hogar, lo vi obrando en cosas como tan sencillas. Para muchos dirán, eso tan elemental, pero yo vi la mano de Dios obrando allí. Vi la mano de Dios obrando cuando mamá decía, esta casa es para Dios. Y recuerdo que pues en la casa éramos tres mujeres y un niño, y una de mis hermanas decía que no quería ser cristiana. Y mamá decía, pues no la puedo obligar a ser cristiana porque pues esto es una decisión personal. Pero entonces mamá siempre decía, pero aquí mientras estén bajo este techo, se comportan como mis hijas, ¿sí? Como cristianas. Ya usted, cuando se vayan de aquí, pues ya mirarán qué hacen, pero esta casa de Dios. Y pude ver eso, pude ver cómo había una mamá con esa determinación. Y recuerdo que mi hermana decía, yo no quiero ir a culto, y mamá decía, pues si usted no quiere ir a culto, no va a culto, pero me acompaña a la reunión. Y si usted no quiere cantar, no canta, si usted no quiere orar, no ora, pero pues es mi hija y yo no la puedo dejar aquí porque pues todavía no tiene la responsabilidad para quedarse en casa sola. Y entonces recuerdo que mi hermana se iba muy enojada para el templo. Y yo personalmente, pues, soy la mayor y he hecho la decisión con Dios muy temprano. Yo le decía, mamá, pero, pues, ¿por qué la obliga? No la obligue. Pero me marcaron las palabras de ella. Mamá me decía, yo no la obligo, pero yo la esfuerzo. Yo me esfuerzo, decía ella, porque es que yo tengo una responsabilidad con Dios. Dios me las entregó a ustedes, y decía ella. Yo las presenté a Dios. Y yo le dije a Dios que yo iba a responder por ustedes, que yo las quería ver también en el reino de los cielos. Y eso me tengo que esforzar. O sea, para mí esas palabras me marcaron porque ella me dijo, Mayra, yo sé lo que es estar en el mundo. Yo sé que es que este mundo le rodea a uno sus proyectos de vida, sus sueños, sus ideales. Digo, yo no quiero eso para ustedes. Yo quiero verlas caminando con un Dios que es fiel. Y todas esas palabras a mí como que yo decía, Dios mío, esa determinación de mamá fue tal que pasaron los años y ella siempre, no, nos vamos todos al templo, si usted no quiere ir a culto, no haga culto, pero se van conmigo. Y en una de esas, mi hermana muy enojada siempre llegaba allá, pero pues era menor de edad, la acompañaba, hasta que un día me dice, Mayra, me voy a arrepentir. Claro, yo no creía, yo decía, pues yo siempre la escuchaba renegar, pero le dije, mamá, que Julie se va a arrepentir. Y ella sabía que era lo que estaba clamando a Dios. Y efectivamente ese día esa niña se levantó, se fueron al altar y hasta el sol de hoy Dios ha sido fiel. Por eso yo creo que Dios obra a través de las mamás. Esas mamás que se levantan con determinación y confianza en Dios, nos transmiten ese legado de fe, nos transmiten ese legado de confianza, de que hay un Dios que responde, que escucha las oraciones. Y bueno, se llegó el momento de Mayra creer, ya no estaba mamá, ya no estaba papá pidiendo por mí. Y bueno, Dios me dio el privilegio de, pues, el honor de servirle al lado de un hombre en el ministerio y junto a él comenzar a ver la mano de Dios. Nos casamos, nos fuimos a la primera congregación y bueno, yo siempre he dicho de que ahí ya no hubo títulos, ahí no hubo cartones de universidad que nos sirvieran, ahí no hubo una mamá, pero sí hubo las enseñanzas que nos enseñó a creer y a depender de Dios. Entonces, ya estando por allá, bueno, llegan también las dificultades al hogar. Y yo había aprendido en casa de que primero era Dios. Yo había aprendido en casa de que Dios respondía, de que Dios proveía. Entonces, y que había un lugar secreto. Entonces, recuerdo que llegamos a una congregación. Yo llegué en embarazo. Y en esa primera congregación, pues eran de escasos recursos. Yo siempre he dicho de que la gente dice
que los pastores se llenan de plata. Yo digo, bueno, la gente habla desde su perspectiva, pero uno sabe de que no es cierto mucho lo que la gente dice, que el alfolí lleno de dinero. No, lo que pasa es que tenemos un Dios fiel que sustenta. Le servimos a un Dios fiel que provee, ¿sí? Y que no nos deja, no nos desampara, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Yo le he podido contar a muchos compañeros de universidad, todos dicen, no, no es como la gente cree. Lo que pasa es que tenemos un Dios poderoso y le servimos al dueño de la plata y el oro. Pero llegamos a esa congregación y claro, eran discursos de, los recursos eran muy escasos, y la gente del pueblo, al verme con esa barriga, se acercaban y se iban a la cocina y me decían, bueno, la gente nos dice pastoras, pero no somos pastoras, somos esposa del pastor. Y entonces llegaban allá y me decían, ay, pastora, le traemos esta librita de lentejas, esta librita de arroz, porque la verdad es que yo no sé, ¿por qué mandan pastor a este lugar si ustedes aquí se van a morir de hambre? Y bueno, uno escuchaba eso y yo decía, la gente habla desde su perspectiva porque no conocen a Dios. Y así siempre, llegaban el fin de semana, ay, le trajimos esto, porque pobrecitos ustedes, aquí se van a morir de hambre. Era como que, y yo le comentaba a mi esposo y yo decía, pero ¿por qué la gente tiene ese pensamiento? Y claro, uno como humano ve la realidad y uno dice, es allí donde uno se enamora de Dios y conoce a Dios y no se puede privar de esas experiencias, hermanas que me escuchan. Usted no puede privarse de esas experiencias. Yo le digo a Dios, ¿cómo hubiese sido la vida? Como una vida cristiana monótona, si no lo conocemos, si no llega la enfermedad, si no llega la escasez, si no llega la duda, o sea, ¿cómo conocer a Dios obrando, verdad? Y yo digo, muchas veces nosotros como que nos queremos privar de eso. Cuando yo escucho a la gente quejándose, yo digo, venga, ¿y entonces cómo va a conocer a usted a Dios? Si no es a través de las dificultades, si no es a través de la escasez. ¿Cómo va a decir usted, cómo va a conocer a un Dios que provee si nunca le ha llegado de una dificultad? ¿Cómo va a conocer usted a un Dios que sana si no le ha llegado la enfermedad? ¿Cómo va a conocer al Dios que soluciona problemas si usted nunca le han llegado problemas? ¿Verdad? Entonces es allí donde le conocemos. A veces cantamos ese coro de gloria en gloria te veo, pero cuando, y como muy deportivamente, pero cuando uno lo canta sabiendo, uno dice, Señor, es de gloria en gloria. ¿Y cómo es de gloria en gloria? De victoria en victoria, de batalla en batalla, ¿verdad? Y es allí donde lo vemos a Él obrando. Entonces, cuando nace mi bebé, pues efectivamente, pues los recursos ahí eran muy pocos, no había nivelación, no había nada en esa época. Y entonces mi esposo dice, bueno, amor, pues llega bebé, llega con muchas dificultades, el parto, de tal manera que él, pues para suplir todo eso, se metió en una deuda. Y una deuda a tiempo corto donde tenía que pagarla. Y bueno, entonces nace el bebé, gracias a Dios regresamos otra vez, pero la deuda va corriendo. Y un día se me acerca él y me dice, amor, estamos a abril y en junio tenemos que pagar el préstamo que hice, que no era bajito porque pues era una congregación lejana, teníamos que ir a suplir el parto, todo eso. Bueno, entonces, recuerdo que en ese momento Dios me dio unas palabras que aún a uno se queda como anonadado de decir, Dios, pero usted me permitió decir eso, ¿cómo? Y recuerdo que él con esa preocupación me dice, amor, ya casi se llega junio y no tenemos cómo suplir. Estoy preocupado, me dice él. Y yo recuerdo que le dije, venga, ¿acaso Dios no sabe lo que usted debe? ¿Acaso Dios no sabe que usted tiene esa deuda? ¿A qué Dios es que usted le sirve? Le dije como haciéndolo como que aterrizar. Venga, amor, ¿eso Dios no tiene con qué darnos para pagar eso? Era de noche, le digo, no, váyase a dormir tranquilo, tranquilo, de que Dios sabe lo que tenemos necesidad. Y él como que reacciona y me dice, pues sí, ¿no? Y se va a dormir y bueno, y yo decía, Dios, ¿y yo por qué dije eso? O sea, Señor mío, es harto, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pero bueno, ¿no? Usted proveerá. Se llegó finales de mayo y recuerdo que él volvió otra vez allá a nuestra oficina. Yo le digo que la oficina de las damas allá a la cocina. Y él llegó allá a la cocina y me dice, amor, falta una semana para junio y no tenemos con qué pagar la deuda. Y yo le dije, ya se llegó el día, no se ha llegado el día. Espere, esperemos porque aquí solo Dios, Dios es fiel. Esperemos.
no se ha llegado el día, Dios sabe que tenemos esa deuda y Él es el que va a proveer. Y faltaba un día, faltaba un día para la fecha estipulada y era un domingo. Y recuerdo que fuimos a iniciar la dominical y se acerca un hermano y le dice, pastor, ¿usted escuchó la emisora? Y mi esposo le dice, no, pues hermana, no, todavía allá no había señal, y los comunicados eran a través de la emisora y pues todavía ni siquiera hemos podido comprar un radio, ¿sí? Entonces, Haile le dice, no, hermanos, todavía no, nosotros no escuchamos la emisora. Entonces el hermano le dice, es que en ese entonces se escuchaba la emisora de Puerto Rico y recuerdo tanto que el que lideraba el programa era el hermano Freddy Urazán. Y entonces el hermano le dice, es que el hermano Freddy dijo que necesitaban con urgencia que el hermano Heiler se comunicara con él. Entonces, bueno, terminó la dominical, salimos a buscar señal porque pues era un lugar donde en ese entonces no había comunicación. Y mi esposo llama al hermano Freddy y le dice, y el hermano Freddy le dice, hermano Heiler, lo que pasa es que por aquí pasó un señor que dejó un sobrecito y él dijo que ese sobre era para el pastor Heiler. Y él dio las especificaciones como para que nosotros, no había equivocación. Dijo uno morenito, uno que tiene un lunarcito blanco. En ese entonces, pues todavía mi esposo tenía un lunarcito blanco, ya casi todo el cabello es blanco, pero en ese entonces era un lunarcito blanco. Y entonces nosotros nos llamaba la atención porque como hay muchos pastores negros en el distrito, pero él dijo, no, específicamente es para tal, con las especificaciones. ¿Y por qué estas especificaciones, hermanas? Porque hasta el sol de hoy nosotros no sabemos humanamente quién dejó ese sobre, pero nosotros sí sabemos que Dios se lo mandó, tenía que ser a través de un humano, porque Dios obra así, y a través de alguien le mandó y le dejó el sobre allá. Cuando mi esposo salió a recogerlo, pues era precisamente el día de pagar la cuota, la cantidad de pagar la cuota, o sea, un expreso directamente del cielo, ¿sí? Un envío. Entonces esas cosas lo ayudan a uno a decir, wow, o sea, como que reafirmar la grandeza de este Dios, su fidelidad y cómo Él nos invita a creer porque Él es fiel, de verdad, o sea, uno, Señor, Él es fiel. Y de cómo ese caso era la primera congregación y cómo ese caso se repitieron a menudo. Recuerdo que el hermano Freddy le decía a mi esposo, oiga, mano, deja, tírame la liguita. ¿Por qué? O sea, se volvió como dice la Biblia, como algo recurrente la manera como Dios nos sustentaba, porque era un lugar donde los recursos no eran muchos, pero le estábamos sirviendo a un Dios fiel. Y el alfolí quizás no se llenaba como la gente cree, pero Dios sí mandaba la provisión para su siervo. Entonces, esa es la grandeza de nuestro Dios, proveyendo económicamente. Si hay necesidad, yo le digo a las hermanas, usted duerma tranquila, no se estrese, simplemente séale fiel a Dios. Y aún, muchas veces cuando no somos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros siendo fieles? Entonces, la Biblia dice, que duerma tranquila, no se preocupe por el mañana, que mañana tengo que pagar una deuda, acuéstese a dormir tranquila, que Dios conoce, Dios es fiel, Dios provee. Oiga, ¿cuándo ha visto usted las aves del campo matándose en la cabeza porque va a comer mañana mi pollito, o mi pajarito, o mi hijo? Que no, nada, nada, vea, mis hijos me dan esa lección, a veces el domingo, 10 de la noche, mamá, mañana tengo que llevar un cuaderno y se me acabó y mañana a las 6 de la mañana, el lunes, y uno le da lecciones porque uno dice, imagínese si uno humanamente hace lo que sea. Y yo recuerdo que mis niños cuando me salen con eso, yo le digo, papi, acuéstese tranquilo que mañana, y él me dice, mami, pero es que mañana tengo que llevar el cuaderno, y, acuéstese tranquilo. Y yo me paraba a la 1, 2 de la mañana a verlos y están durmiendo tranquilos. No se están matando la cabeza, mi mamá, ¿será que me va a llevar el cuaderno? Voy a quedar mal en el colegio, me va a regañar la profesora. No, duermen tranquilos. Y yo digo, oiga, ¿por qué nosotros no podemos ser así? ¿Por qué encontramos tantas hermanas enfermas de estrés, de preocupaciones? Cuando tenemos un Dios grande, si nosotros humanamente proveemos,
Imagínense el Dios que tenemos, hermanas, confiemos en Dios, dejemos de enfermarnos tanto por cosas innecesarias. Creámosle a Dios. ¿Sí? Y estas cosas que yo les he mencionado me han enseñado a enamorarme más de Él. O sea, desde mi niñez, pasé la niñez, la universidad, viendo las maravillas de Dios. Llega mi hijo enfermo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues tenemos un Dios que sana, ¿ve? No solo es el que provee, es que hay personas que lo han conocido nomás en una faceta, pero es que Dios tiene muchas facetas, no solo el que salva, sino también el que sana, el que provee, el que sustenta, el que restaura, el que perdona. Y cuando llega enfermo, bueno, ¿y qué hacemos? No hay médicos, no hay nada que hacer, dice el médico. Y cuando no hay nada que hacer, ¿qué hacemos nosotros? Oigan, y yo siempre he dicho, hermanas y hermanos que me escuchan, pues el que no tiene a Dios, bueno, ese sí me hace dar como tristeza porque yo digo, bueno, ¿a quién clamo? ¿A quién le piden? Pero nosotros, oye, tenemos al Todopoderoso. Ahí sí, como dijo el otro, tú tranquilo. Y entonces llega ese momento donde el ortopedista dice, no hay que hacer, el niño si camina, bueno, con muchas terapias, pero camina tarde. Y usted ahí se confronta y usted dice, tantos sueños con mis hijos. O sea, yo quería verlo caminar de la mano de él, yo quería verlo montar bicicleta. O sea, tantos proyectos de uno como mamá, ¿verdad? Tantos sueños. Y venga, ¿y ahora qué hacemos? El médico dijo no. Cuando el diagnóstico dice no, hermano, cuando no hay nada que hacer humanamente, pero tenemos al poderoso en casa, ¿verdad? Sí llegan los momentos de frustración, claro, sí llegan los momentos de llorar, sí llegan los momentos de tener que ir a postrarse. Recuerdo que una noche, al ver que mi bebé no ya tenía edad para que caminara y nada, con un piecito doblado y venga, ¿qué hacemos? Y como que la gente le decía a uno, pastora, pero ¿por qué su niño no camina? Y como que uno dice, ay Dios, ver los demás niños que nacieron después del suyo ya están caminando y el suyo no. Claro, llega el momento donde usted se frustra y usted dice, Señor, pero ¿por qué? Yo también quiero, yo también anhelo verlo, ¿verdad? Una noche me fui al templo y estaba ya llorando, dejé a mi bebé en la cuna y diciéndole, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Ayúdanos. Llegó mi esposo y me dice, mami, tranquila, no llore, no se desespere, vea, mami, vamos a buscar el mejor ortopedista. Bueno, él buscando palabras, cómo dar tranquilidad en medio de esa tristeza y ese dolor que nos invade. Pero me levanté y le dije, no, ya nos dijeron de que no hay solución. Y yo conozco uno que es más grande que un ortopedista. Él no es un médico. Él es el Todopoderoso. Y yo le dije, ¿y este Dios que yo he predicado desde un púlpito, este Dios que yo he dicho que sana? Pues se llegó el momento cuando una cosa es cuando uno lo predica y lo enseña a otro, pero otra cosa es cuando uno tiene que corroborarlo y vivirlo, ¿sí? Y yo dije, no, yo he hablado de uno grande que obra y ese es el Dios que va a obrar y eso lo empodera a uno, lo llena a uno de esa determinación, hermanas, y decirle, hermana, hay que orar, hay que clamar. Si usted ya oró una vez, hermana, no se desanime. Yo cada que me arrodillo le digo, Dios, yo sé que usted escucha. Hay cosas que parecen imposibles, pero Dios obra, hermana, siga clamando, siga pidiendo con esa fe, con ese amor. Dígale, Dios, yo sé que usted es verdad. Yo sé que usted va a ser propicio a mi necesidad. Dile, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda a través de esto? Porque puede que el Señor a través de esa situación enseñarnos algo. Pero qué bueno no llegar a la presencia de Dios con esa humildad y decirle, Dios, por esta situación que estoy pasando, yo sé que te vas a glorificar, pero ¿qué quieres que yo aprenda a través de esta situación? ¿Quieres que yo me humille más? ¿Quieres que yo aprenda a orar? ¿Quieres que yo dependa de ti? Venga, ¿quieres que yo doblegue este orgullo? ¿Quieres que yo doblegue esto? ¿Quieres que yo me afirme a sus pies? Porque es que cada que nos llega algo, Dios quiere enseñarnos algo y yo debo tener esa humildad y ese carácter de entenderlo y aprender. Y a través de esa situación, Dios obró. Y sabe una cosa, que hasta el pie de mi niño no se le enderezó,
porque yo decía, sigue con ese piecito así como torcido, el que lo conoce sabe que acaba todos los zapatos por un solo lado, porque, pero Dios hizo algo. Y yo recuerdo que estábamos ya en otra congregación y había una cancha de cemento y tenía Santiago 3 años y yo parecía como una loca gritando detrás de él y la gente decía, pero ahí está esta señora tan exagerada. Pero muchas veces parecemos exagerados. Otro puede decir, pues ver un niño que aprenda a montar cicla, pues es algo normal. Que camine es algo normal, para muchos es normal. Pero aquel a que le han dicho que no lo va a hacer, eso es algo extraordinario. Y la gente no entendía por qué yo gritaba y lloraba corriendo en una cancha viéndolo a él, pero yo decía, wow, Dios nuevamente se glorifica. Y yo lloraba y decía, Dios, eres fiel. Puedo ver mi hijo correr, puedo ver mi hijo montar una bicicleta, puedo salir con él de la mano como toda mamá. Eso solo lo hace un Dios que es poderoso, un Dios que es fiel, un Dios que cumple los sueños de un niño, cumple los sueños de un adolescente, cumple los sueños de una mamá, cumple los sueños de una mujer cristiana. Ese es el Dios que tenemos, hermanos, hermanas. A través de esto es una invitación a confiar, es una invitación a creer, es una invitación a que se dé el lujo de conocer ese Dios al que usted ha predicado. Que se dé el lujo de conocer a este Dios al que usted le ha compartido a otras personas, que se permita vivir experiencias con Él. Dijo Job, yo de oídas te había oído. ¿Cuántas personas conocen a Dios por lo que otros ha contado? ¿Cuántas personas conocen a Dios por lo que otros ha dicho? Y Job termina diciendo en su libro, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y tuvo que pasar un gran proceso en Dios para poder ahorita decir, ahora conozco un Dios que es el Todopoderoso, ahora conozco un Dios que da el doble, ahora conozco un Dios que provee. Entonces, mis hermanos que están pasando a través de una situación, lo invito a conocer a Dios. Jóvenes que nos escuchan, los invito a conocer a Dios. Papás, los invito a conocer a Dios y a pasarle un legado a sus hijos, que conozcan a Dios, que se enamoren de Dios en su niñez, que desde niños puedan decir, yo no puedo vivir sin este Dios que me enseñaron mis padres, que desde niños puedan decir, yo conozco un Dios que sana, porque vi a papá y a mamá orando por mí y Dios me sanó. Que conozcan a Dios desde su niñez, que digan, uy, yo sé que Dios es el Todopoderoso porque cuando mi papá oraba, cuando mi papá predicaba, cuando llegaba, oiga, hermanos, y los invitamos a que se enamoren de Dios y que lo conozcan y que portemos a nuestra generación ese conocimiento que hoy se está perdiendo. ¿Sí? Ya hay muchachos que no quieren conocer a Dios, que no quieren saber de Dios, pero porque no lo conocen. ¿Qué tal nosotros poderles pasar ese legado a nuestros hijos? Yo le digo, Dios, que mis hijos se enamoren de ti, que mis hijos te conozcan y yo sé la responsabilidad que tengo de mostrarles a ellos ese Dios, ¿verdad? Entonces, todas estas experiencias nos ayudan y nos aumentan la fe a creer y a conocer que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que sustenta, que tenemos un Dios que provee. ¿Por qué situación esté pasando usted? Yo tengo que decirle, tranquila, tranquila, hermana, tranquila, que Dios es grande, que Dios responde. Tranquila, líder, que me escucha, que no tienes recursos cómo hacer los programas, que esos jóvenes no te quieren seguir, que esas damas no quieren. Tranquila, tranquila, le está sirviendo al más grande. Dios le va a proveer los recursos. Dios le va a dar gracia porque Dios es grande. Como líder puedo decir, Dios ha sido fiel. Recuerdo una vez íbamos a hacer un programa y así cuando usted se lanza a hacer un programa porque no tiene los recursos. Y hoy por hoy escuchamos hermanos diciendo, pero ¿cómo vamos a hacer programas? Si ahorita no hay cómo trabajar, si no tenemos... Y yo digo, venga, no, es que usted le sirve a un Dios grande. Yo le digo, Dios, yo hago y usted da. ¿Con qué? Yo simplemente dirijo y usted da con qué, porque usted es el dueño de esta obra, pero no nos podemos quedar quietos ante la necesidad tan grande que hay. Y entonces recuerdo que una vez, bueno, siendo líder de las Dorcas aquí en el distrito, y se llegó la oportunidad de hacer un programa, íbamos a hacer la caminata femenil.
y no sabíamos cómo hacerlo, pero venga, vamos a hacerlo. Y entonces, claro, llevaba muchos recursos, no lo aprobaron y ahora con qué recursos lo vamos a hacer. Yo no sé, yo le decía a mis compañeras, bueno, vamos a hacerlo. ¿Con qué? No sé. Oiga, y cómo Dios es tan fiel, hermana, simplemente crea. Así como cuando uno encuentra frases de, usted simplemente dé el paso que Dios pone el escalón y no te va a dejar caer al vacío. Crea. Crea simplemente y proyéctese a servirle a Dios, que Dios responde porque esta obra es de Dios. Y entonces, muchas veces uno como líder calla muchas cosas y bueno, vamos a hacerlo, usted haga esto, usted haga lo otro, para tal fecha vamos a hacer eso. Y cuando venga y los recursos, Dios, y con qué vamos a proveer. Vean, hermanos, esa caminata siempre nos salió, bueno, varios recursos, se hizo en todo el Caquetá, pero recuerdo cuando ya se nos estaba llegando la fecha, cuando me llama una hermana y me dice, hermana Mayra, es que le tengo una bendición. Y esa bendición era más de 5 millones. Y yo orando le decía a Dios, esa bendición no es para mí, esa bendición es para el trabajo, porque le estamos pidiendo los recursos para ese trabajo. Y precisamente era lo que nos faltaba, porque para la obra, y yo le decía a Dios, ¿quién de la noche a la mañana te llama a decir te voy a regalar 5 millones? ¿Verdad? O sea, solo la mano de Dios. Y yo con los años, con el tiempo, le contaba a mis compañeras diciendo, láncese, hagan proyectos, que Dios responde, sírvale a Dios. Entonces terminamos la caminata femenil, bueno, impactamos a Dios, a nuestro Caquetá con la palabra y se proveyó para todo lo que se necesitaba. ¿Quién metió la mano? Dios. Entonces tenemos un Dios que responde por sus líderes. Si usted en su congregación se frustra porque ay, no hay con qué trabajar, tranquila, tranquila. Usted no le trabaja a cualquiera, le trabaja al Todopoderoso. No se frustre, simplemente proyéctese, váyase al lugar de oración, dígale a Dios, estos son los proyectos. Le he dicho, le contaba a mis compañeras, cuando usted no sepa qué hacer, váyase allá con una libretica, un lapicero, arrodíllese y comience a hablar con Dios y dígale, Dios, ¿qué hacemos este año? Y comience a escribir, porque este Dios, él habla, y comience a escribir y dígale, Dios, ¿y con qué vamos a hacer esto? Y verán que Dios le dará los recursos. Entonces, en todas las facetas de mi vida he visto la obra de Dios. ¿Acaso usted es la excepción? ¿Acaso usted no tiene el mismo Dios grande que responde? Simplemente el consejo es enamórese de Dios, no se le olvide el lugar secreto, tiene que haber un lugar secreto suyo con el Todopoderoso. Hermana, niño, joven, líder, no cualquiera se da el lujo de caminar con el Todopoderoso. Y si usted camina con el Todopoderoso, váyase al diccionario y fíjese que es todopoderoso. Oye, eso es un privilegio que solo usted y yo tenemos y que queremos pasárselo a otros para que también lo tengan. Pero ahora que lo tenemos, oiga, veamos la gloria de Dios, enamorémonos de Dios y vivamos para Dios, mis hermanas. Contar de las maravillas de Dios, aquí se nos va la mañana, la tarde y el año. Pero en resumido, hemos tenido grandes experiencias con Dios. Yo les hablo de un Dios que es fiel y que responde. Y seguiré predicando de un Dios que no falla. Y cuando la gente me ha dicho, usted toda la vida siendo evangélica, ¿no se aburre? Y yo les he tenido que decir, ¿quién se aburre de caminar con el grande? ¿Quién se aburre? ¿Quién se cansa? Cuando todos te dan la espalda, cuando más lo necesita, ahí estuvo Él extendiéndonos sus manos, salvándonos y llenándonos de favores y misericordia. Alma mía, dijo el salmista, no te olvides quién ha estado contigo siempre. Dios les bendiga, mis hermanos. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz.
madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. La madrugada aún está oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Dios me los bendiga a todos y a todas. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.